Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Respetable sector de la audiencia pública, respetables hermanos en el mundo entero. Hoy quiero compartir con ustedes algo verdaderamente especial. Después de muchos años de vivencias, aprendizajes, pruebas, caídas y renacimientos, perdón. Hoy nace una obra que recoge la esencia de todo lo que la vida me ha enseñado. Su nombre es Los Misterios de la Vida, tomo 1. Este libro no es una novela, no es una historia inventada, no es un manual religioso. Es un espejo del alma humana, un camino de reflexión y un puente entre el dolor, la conciencia y la evolución espiritual. En sus páginas se encierra verdades profundas que todos hemos vivido, pero que pocos se atreven a expresar. Y por esa razón, hoy quiero regalarles algo. Los primeros 7 misterios, las primeras 7 reflexiones, para que ustedes mismos puedan entrar en el espíritu del libro. A partir de ahí, si desean continuar el viaje interior, el libro completo estará disponible en Amazon muy pronto. Pero hoy quiero que escuchen, no con la mente, sino con el corazón. Reflexión 1. La ira como espejo del alma. Reflexión 2. El tránsito de la conciencia hacia el plano espiritual. Reflexión 3. La vida está cargada de obstáculos. Reflexión 4. Al hombre que sabe. Reflexión 5. Vivir en una dictadura. Reflexión 6. El instinto de la fe y la supervivencia. Reflexión 7. Traicionar, herir o asesinar por dinero. Estas son solo 7 de las 21 reflexiones que conforman este tomo. Si alguna de estas palabras resonó contigo, si algo te tocó, te aclaró, te sacudió o te sanó, entonces los misterios de la vida es para ti. Porque la vida está llena de señales y cuando una verdad llega en el momento exacto. Gracias por escucharme, gracias por acompañar este camino y recuerden siempre, la vida no es un problema, es un misterio que espera ser comprendido. Los amo a todos. Bendiciones de parte de la Yaya, de parte de las Mariquillas, de parte del Empangalleto en Quise y este humilde servidor, profesor José Alberto Espinosa, Tata en Quise, Ngolo, Yente Congo, Onichango, Obaloyo. No se vayan, miren el video del libro Los Misterios de la Vida. A continuación. Los Misterios de la Vida. Tomo 1. Reflexiones espirituales que despiertan la verdad interior. Obra espiritual, filosófica y de conciencia. Por Profesor José Alberto Espinosa Barrero. Tatan Kisin Kisangol Uyente Congo Onisango Obaoloyu. Edición 2025 Estados Unidos de América. Página legal, copyright. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de información o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin la autorización previa y por escrito del autor. El contenido de este libro está protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y por tratados internacionales aplicables. Toda distribución, venta, edición no autorizada o reproducción parcial o total constituye una violación legal, y puede estar sujeta a sanciones civiles y criminales. Las reflexiones, enseñanzas y contenidos aquí presentados representan la visión espiritual, filosófica y personal del autor, y no pretenden imponerse como verdades absolutas ni sustituir la búsqueda interna, ética o religiosa de cada lector. Este libro ha sido creado con fines formativos, reflexivos y espirituales, y cualquier interpretación o aplicación práctica queda bajo la responsabilidad del lector. Primera edición, 2025. Autor, Profesor José Alberto Espinosa Barrero. Tatan Kisin Kisangol Uyente Congo. Onisango Obaoloyu. Impreso y distribuido digitalmente en los Estados Unidos. Queda estrictamente prohibida la venta no autorizada de versiones digitales o impresas de este libro por terceros sin acuerdo directo con el autor. Dedicatoria. Dedico este libro, antes que a nadie, a Dios,
fuente mayor de toda luz, presencia silenciosa que sostiene mis pasos aun cuando el cuerpo se cansa, la mente se confunde y el corazón se hiere, porque sin su voluntad nada de lo que aquí se escribe tendría sentido ni rumbo, y cada palabra sería solo tinta sin espíritu. Lo dedico también a mi familia, columna vertebral de mi existencia, a quienes han caminado conmigo en días de claridad y en noches de incertidumbre, soportando mis ausencias, mis silencios, mis luchas internas y los sacrificios que han sido necesarios para llegar hasta este punto del camino. A ellos les ofrezco estas páginas como testimonio de que todo dolor, bien comprendido, puede transformarse en sabiduría y en fortaleza para los que vienen detrás. Lo dedico a mis ahijados, que han confiado en mi guía espiritual y humana, aun cuando la vida les ha presentado pruebas que parecen imposibles de superar. En cada reflexión de este libro hay una mano tendida para ustedes, una voz que les recuerda que no nacieron para caminar arrastrados, sino para levantarse con dignidad, aprender de sus errores y honrar el destino que Dios y los misterios les han asignado. Lo dedico a mis adeptos, hermanos de fe y de búsqueda, que han comprendido que la espiritualidad verdadera no se reduce a ritos vacíos, sino que exige responsabilidad, carácter, disciplina y una ética que no se vende ni se negocia ante las ofertas engañosas del mundo. Lo dedico a mis amigos sinceros, esos pocos que han estado presentes cuando el ruido de la multitud se apaga, y solo queda la verdad desnuda de la vida, aquellos que han sabido escuchar mis palabras, pero también mis silencios, y que han entendido que tras cada enseñanza existe una historia de lucha, caída, levantamiento y aprendizaje. Lo dedico, de manera muy especial, a las futuras generaciones que quizás nunca me conocerán en persona, pero que un día abrirán este libro buscando respuestas, consuelo, dirección o simplemente una chispa que encienda su propia reflexión sobre la existencia. A ellos quiero decirles que no están solos, que el dolor que sienten otros ya lo sintieron antes, que las dudas que hoy los atormentan son parte natural del crecimiento del alma, y que todo misterio de la vida se vuelve un poco más claro cuando se mira con humildad, con honestidad y con respeto por los caminos que no entendemos todavía. Dedico este libro, finalmente, a la humanidad dolida, a quienes han sido traicionados, oprimidos, malinterpretados o juzgados sin compasión, porque en estas páginas no se busca glorificar al autor, sino abrir una ventana para que cada lector se encuentre consigo mismo y pueda descubrir, con la ayuda de Dios, de los espíritus nobles y de la experiencia vivida, que la vida es dura, sí, pero también profundamente sagrada, y que dentro de cada misterio late una oportunidad de despertar, de tomar conciencia y de elevarse un poco más cerca de la verdad interior. Agradecimientos. Agradezco, en primer lugar, a Dios Todopoderoso, fuente eterna de luz y de justicia, cuya presencia ha guiado cada uno de mis pensamientos, mis silencios, mis aciertos y también mis errores, porque todo en la vida, incluso lo que duele, se convierte en enseñanza cuando se mira con humildad y con conciencia. Agradezco a los espíritus nobles que me han acompañado durante los años más difíciles y también en los más luminosos, a los que han hablado en sueños, en señales, en intuiciones o en silencios profundos que solo el alma entrenada es capaz de interpretar. Ellos han sido columna y sombra protectora en cada paso de este camino sagrado. Agradezco a mi familia, que ha sido sostén y refugio cuando el mundo parecía desmoronarse, que ha entendido mis ausencias necesarias, mis sacrificios, mis búsquedas y mis batallas internas, y que aún sin comprenderlo todo siempre me brindaron un amor silencioso que fortaleció mi espíritu. Agradezco a mis ahijados, quienes han depositado su confianza en mis manos y en mi palabra, permitiéndome ser instrumento de guía, disciplina, enseñanza y corrección cuando la vida así lo exigió. En ellos encuentro el sentido de continuar transmitiendo el conocimiento ancestral que he recibido con responsabilidad y respeto. Agradezco igualmente a mis adeptos y seguidores sinceros, aquellos que han comprendido que la espiritualidad verdadera no es un espectáculo ni una moda, sino un trabajo profundo del carácter, la fe y la moral, un compromiso que se honra con acciones y no con apariencias. Agradezco a los lectores que, sin conocerme personalmente, encuentran en mis palabras un espejo, un alivio o un impulso para seguir avanzando en sus propios desafíos, porque este libro también les pertenece a ellos, a los que buscan respuestas, a los que desean crecer, a los que no quieren conformarse con simplemente existir. Agradezco, especialmente, a la herencia congo-cubana, y a la Ocha, que me formaron como sacerdote, como hombre y como guía, a las raíces profundas del Mayombe, de la Briyumba, y los Orichas, que sostienen mi visión del mundo, y que me enseñaron que la fuerza del espíritu solo florece en quienes viven con honor, responsabilidad y verdad.
Finalmente, agradezco a todos aquellos que, de una manera u otra, han formado parte de mi historia, incluso a quienes me pusieron obstáculos, porque sin ellos no hubiera aprendido la resistencia, la paciencia ni la claridad necesaria para escribir estas páginas con la sinceridad y la fuerza que hoy contienen. Prólogo. Este libro nace de un silencio antiguo, de ese espacio interior donde el ser humano deja de hablar con el mundo y comienza, por fin, a escucharse a sí mismo. No es una obra escrita desde la comodidad ni desde la distancia emocional, sino desde las grietas más profundas de la existencia, donde las preguntas duelen, donde las pérdidas transforman, donde los errores enseñan y donde la fe sostiene aun cuando las fuerzas parecen agotarse. Los misterios de la vida no se descubren en los templos llenos de ruido ni en las discusiones aparentemente espirituales que solo buscan la aprobación ajena, se descubren en la soledad de la conciencia, en el peso de la responsabilidad, en la claridad que trae el sufrimiento, y en la luz que solo aparece cuando uno tiene el valor de mirar su propia oscuridad sin miedo y sin excusas. Cada reflexión contenida en estas páginas ha sido forjada en el cruce entre la experiencia humana y la comprensión espiritual, en la intersección donde el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro, donde la vida deja de ser un simple transcurso de días, y empieza a manifestarse como un camino lleno de señales, advertencias, revelaciones y pruebas necesarias. En este libro no encontrarás teorías vacías ni doctrinas repetidas sin alma, encontrarás la verdad tal como la vida me la ha mostrado, cruda a veces, luminosa otras, pero siempre honesta, siempre comprometida con despertar en el lector el pensamiento profundo, la reflexión consciente y la responsabilidad que todos cargamos por el simple hecho de existir. No pretendo enseñar desde una posición elevada ni imponer creencias como verdades absolutas, pretendo acompañar al lector a través de palabras que han nacido de mi propio proceso, de mis errores, de mis victorias silenciosas, de mis caídas necesarias, de quienes me solicitan, de las señales que Dios y los espíritus me han mostrado a lo largo de los años, y de la humildad que trae aceptar que el ser humano jamás termina de comprenderse a sí mismo, pero puede, con disciplina y voluntad, acercarse cada día un poco más a la verdad interior. Este libro es un puente entre lo espiritual y lo humano, entre lo sagrado y lo cotidiano, entre las fuerzas invisibles que guían el destino, y las decisiones que cada individuo toma en su vida diaria. A quienes lleguen a estas páginas buscando respuestas, les adelanto algo, la vida nunca responde como uno espera, pero siempre responde como uno necesita. No hay misterio revelado sin sacrificio, no hay crecimiento sin confrontación, no hay despertar sin dolor, ni hay evolución sin romper primero el cascarón del ego, del miedo y de la ignorancia. Este libro no busca entretener, busca abrir puertas internas, remover viejos pensamientos, iluminar memorias que duelen, despertar fuerzas dormidas, y en muchos casos, ayudar a cerrar heridas que el tiempo no curó porque la persona nunca se atrevió a mirarlas de frente. La espiritualidad verdadera no consiste en aparentar perfección, sino en aceptar la imperfección propia con valentía y con dignidad. Consiste en caminar con la frente en alto aun cuando el alma esté cansada, en levantarse con fe cuando la vida insiste en poner pruebas, en escuchar la voz de Dios cuando el mundo se llena de ruido, y en comprender que cada ser humano, por humilde que sea, es portador de una chispa divina que clama por ser reconocida, respetada y desarrollada. Que este libro sea para ti, lector, un compañero en ese proceso, un recordatorio de que tu historia importa, tus heridas no te definen, tus dudas no son señales de debilidad, tus búsquedas son valientes, y tu alma, aunque a veces se sienta perdida, tiene un propósito que espera ser revelado. Hoy te entrego estas páginas con la misma sinceridad con la que me siento frente a mis espíritus, con la misma responsabilidad con la que guío a mis ahijados, con la misma firmeza con la que uno enfrenta sus sombras, y con la misma esperanza con la que se mira el amanecer después de una noche de lucha. Que cada palabra sea luz para quien la necesite, fuerza para quien se sienta débil, consuelo para quien cargue dolor, y senda para quien busca un camino. Y que Dios, los misterios y la conciencia de cada lector hagan el resto. Introducción general. La vida es un territorio complejo donde cada ser humano, consciente o inconscientemente, libra una batalla distinta, cargando en silencio preguntas que no se atreven a formular, heridas que no saben expresar y esperanzas que no siempre encuentran un lugar donde descansar. Este libro existe para abrir un espacio donde el lector pueda contemplar su propia existencia con serenidad, profundidad y honestidad,
sin máscaras ni apariencias, y donde cada reflexión sirva como un espejo que muestra no solo las luces que llevamos dentro, sino también las sombras que hemos acumulado a lo largo del camino. La intención de esta obra no es ofrecer respuestas definitivas, porque los misterios de la vida no se resuelven con fórmulas rígidas ni con explicaciones prefabricadas, más bien se comprenden a través de la introspección, de la experiencia vivida, de la humildad ante lo desconocido, y del respeto por los procesos internos que cada persona debe recorrer a su propio ritmo y con su propia verdad. Las páginas que siguen fueron concebidas desde un entendimiento profundo de lo humano y lo espiritual, desde la comprensión de que el ser humano no es únicamente cuerpo ni únicamente alma, sino un cruce sagrado donde se encuentran los impulsos materiales, las emociones que moldean el carácter, la fe que sostiene los momentos difíciles, y la conciencia que ilumina los actos cuando uno decide vivir con propósito. La vida, por más dura que sea, siempre deja señales, siempre advierte, siempre guía, pero solo quien aprende a observar con atención, a escuchar con paciencia y a sentir con autenticidad, logra descubrir que en cada experiencia, por dolorosa o confusa que parezca, existe un mensaje, una lección o una elevación necesaria. Este libro invita a ese tipo de mirada, una mirada que no huye del conflicto, que no niega el sufrimiento, que no romantiza la ignorancia, sino que se atreve a entrar en lo profundo de la conciencia para encontrar allí un orden, un propósito y una fuerza transformadora. Ninguna de estas reflexiones nace del capricho intelectual, sino de la vida misma, de los momentos donde uno se ve obligado a detenerse, a reconsiderar, a caer, a levantarse y a enfrentar sus verdades con madurez. Cada enseñanza aquí escrita es resultado de años de observación, de servicio espiritual, de acompañar a otros en sus dolores y de comprender que el ser humano, más allá de su apariencia externa, carga universos internos que determinan su destino. En estas palabras hay dolor aprendido, fe probada, sabiduría acumulada, dudas resueltas, búsquedas abiertas y una convicción que se hizo más fuerte con los años, que el espíritu nunca deja de crecer, que la mente nunca deja de aprender, y que el alma nunca deja de hablarle al que tiene el valor de escucharla. Este libro no se lee con prisa, se contempla. No se consume como una historia, se medita. No se interpreta desde la lógica superficial, se siente desde la profundidad del corazón. Cada lector encontrará en él algo distinto, porque cada persona carga una historia distinta. Algunos encontrarán consuelo, otros encontrarán advertencias, otros descubrirán nuevas fuerzas, y otros reconocerán en estas páginas una verdad que siempre sintieron pero nunca habían podido nombrar. Ese es el propósito real de este libro, ofrecer palabras que iluminen, que despierten, que incomoden si es necesario, pero que sobre todo acompañen al lector en su viaje interior, recordándole que la vida no es un caos sin sentido, sino un escenario cuidadosamente diseñado donde todo lo que ocurre tiene un porqué, un para qué y un cuándo perfecto. Que esta obra sea, entonces, una guía silenciosa para quienes se atreven a profundizar en su existencia, un recordatorio de que los misterios de la vida no están allá afuera, sino dentro de uno mismo, y una invitación a caminar con más claridad, más fuerza, más fe y más conciencia hacia la verdad interior que cada alma guarda, y que pocos tienen el valor de descubrir. Sección 1. Reflexiones fundamentales. Cada ser humano camina con un universo oculto dentro de sí mismo, compuesto por pensamientos que no se dicen, heridas que no se muestran y verdades que pocas veces se reconocen. La sección 1 de este libro, dedicada a las reflexiones fundamentales, abre el corazón del lector para que pueda contemplar esos territorios íntimos donde comienza realmente el crecimiento interior. Aquí se reúnen enseñanzas que nacen de la observación profunda del alma humana, de los conflictos que moldean el carácter, de los silencios que revelan lo no dicho, de los errores que enseñan más que los aciertos, y de la fuerza interior que solo despierta cuando la vida exige evolución. En esta primera parte, el lector se encontrará con reflexiones que tocan directamente la raíz del espíritu, la lucha contra la sombra interna, el despertar de la conciencia, la aceptación del dolor como maestro, el valor del pensamiento claro y la importancia de sostenerse en la fe cuando el mundo amenaza con derrumbarse. Cada palabra está escrita con la intención de abrir puertas, no de cerrarlas, de iluminar la conciencia, no de imponer ideas, de acompañar al buscador sincero en su proceso de autodescubrimiento y fortaleza espiritual. Que esta sección sea un espejo donde cada lector pueda reconocer su propia batalla y, al mismo tiempo, descubrir que dentro de sí lleva la fuerza necesaria para transformarse. Reflexión 1. La ira como espejo del alma.
La ira no aparece en la vida como un enemigo al que hay que destruir, sino como un espejo que revela aquello que el corazón ha guardado en silencio durante demasiado tiempo. Es una fuerza que surge cuando algo dentro del ser humano ha sido ignorado, herido, negado o reprimido, y su propósito no es llevarnos a la destrucción sino mostrarnos, con brutal honestidad, las partes de nosotros que necesitan atención, sanación y comprensión. La ira es un maestro incómodo, pero justo, un mensajero que no miente porque nace de lo más profundo del alma, donde habitan las emociones que uno no puede camuflar. No siempre es la reacción ante un enemigo externo, muchas veces es la señal de una batalla interna que uno no ha aprendido a enfrentar. La mayoría de las personas temen su propia ira porque no saben interpretarla. Creen que enojarse es un pecado, una debilidad o una vergüenza, cuando en realidad es un lenguaje emocional que manifiesta dolor, injusticia, miedo o cansancio. Reprimirla solo la transforma en resentimiento, dejarla estallar sin control la convierte en destrucción. La verdadera sabiduría está en escucharla. Quien aprende a escuchar su ira descubre lo que realmente le duele, lo que necesita cambiar, lo que ya no puede seguir permitiendo, y lo que debe sanar para recuperar el equilibrio interior. La ira señala límites que han sido cruzados, valores que han sido violados, heridas que siguen abiertas y verdades que exigen salir a la luz. No existe crecimiento espiritual auténtico sin enfrentar la propia ira. El que pretende ser muy espiritual ignorando sus emociones termina construyendo una paz falsa que se desmorona ante el primer conflicto. La espiritualidad verdadera no consiste en negar lo que sentimos, sino en transformar esas emociones en fuerza, claridad y conciencia. Cuando uno aprende a observar su ira sin juzgarla ni temerla, descubre que en ella hay información invaluable sobre quién es, qué necesita y hacia dónde debe dirigir su vida. La ira bien entendida se convierte en una brújula interna, en una señal que nos indica dónde hemos permitido que otros tomen lo que es nuestro, dónde hemos callado cuando debimos hablar, y dónde hemos cargado con responsabilidades que no nos corresponden. La ira también nos enseña sobre la dignidad. Nos recuerda que no nacimos para ser pisoteados, manipulados o desvalorizados. Nos recuerda que el alma se defiende cuando ya no soporta más abusos, mentiras o injusticias. Pero también nos advierte cuando la herida es nuestra y no del mundo, cuando el enojo nace del ego y no del espíritu, cuando la reacción no corresponde al evento, sino al dolor acumulado que nunca fue atendido. Por eso, mirar la ira es mirar el alma desnuda, ver sus cicatrices, sus miedos, sus deseos no cumplidos y sus frustraciones más profundas. El objetivo no es eliminar la ira, sino comprenderla. Transformarla en una fuerza controlada, inteligente y digna. Convertirla en un escudo, no en un arma. Dejar que nos hable, pero no permitir que nos gobierne. Cuando uno aprende a caminar con su ira tomada de la mano, sin miedo, sin vergüenza y sin impulsividad, entonces la conciencia se expande, el carácter se fortalece y el espíritu avanza hacia un nivel más alto de madurez emocional. Porque quien ha aprendido a dominar su propia ira, ha aprendido a dominar una parte esencial de sí mismo. Y solo desde esa maestría interior se puede construir una vida verdaderamente consciente, equilibrada y libre. Reflexión 2. El tránsito de la conciencia hacia el plano espiritual. El tránsito de la conciencia hacia el plano espiritual no ocurre en un instante milagroso ni en un ritual extraordinario, sino en el despertar silencioso de la mente y del espíritu a través de experiencias que marcan, duelen, transforman y, finalmente, elevan. No es un viaje hacia afuera, sino un viaje hacia adentro, un proceso en el cual el ser humano comienza a desprenderse de las ilusiones y de los apegos que lo atan al dolor para descubrir, poco a poco, que siempre ha llevado dentro de sí una fuerza mayor que los propios pensamientos, una verdad más profunda que sus creencias limitadas, y una luz más potente que sus sombras. El plano espiritual no es un lugar al que se llega después de morir, sino un estado de conciencia que se alcanza mientras uno está vivo, cuando aprende a ver más allá de la forma, del ego, del conflicto y del miedo. El ser humano comienza este tránsito cuando algo dentro de él deja de conformarse con las explicaciones superficiales de la vida. Cuando descubre que no todo lo que siente tiene un origen físico, que no todo lo que ve está realmente delante de sus ojos, que no todo lo que conoce proviene de su experiencia, y que no todo lo que piensa le pertenece, porque la mente es un territorio influenciado por memorias profundas, por el inconsciente, por fuerzas espirituales y por energías invisibles que moldean el destino.
El despertar espiritual inicia cuando uno se atreve a cuestionar lo que siempre creyó saber, cuando reconoce que existe un orden más grande que la lógica humana, y cuando se abre a la posibilidad de que la vida tiene misterios que solo se comprenden desde la humildad, la introspección y la conexión con lo sagrado. A medida que la conciencia se expande, el ser humano empieza a distinguir entre el ruido del mundo y la voz interior. Comprende que la mayoría de sus sufrimientos nacen del ego, de la resistencia, del miedo a perder lo que no puede poseer o de la insistencia en sostener lo que ya no tiene vida. El plano espiritual enseña que nada es permanente, que todo es cíclico, que cada etapa trae una lección, que cada pérdida abre un camino nuevo, y que cada dolor es un puente hacia una versión más fuerte y más luminosa de uno mismo. Cuando el espíritu comienza a comprender esto, la persona deja de luchar contra la vida y comienza a fluir con ella, deja de pelear contra lo inevitable, y empieza a observar con claridad aquello que antes la confundía, deja de culpar al mundo por lo que siente y empieza a reconocer su poder interior. El tránsito hacia el plano espiritual también implica enfrentar las propias sombras. No hay elevación verdadera sin confrontación interna, no existe luz sin reconocer primero la oscuridad que cada uno carga. La conciencia espiritual no es evasión, no es fantasía, no es autoengaño disfrazado de fe, es valentía pura. Es la capacidad de mirar lo que duele sin huir, de aceptar lo que uno ha sido sin vergüenza, de pedir perdón cuando corresponde, de perdonar aunque duela y de soltar aquello que la vida ya decidió cerrar. Solo el que afronta su verdad puede expandirse hacia una energía más elevada. Solo el que reconoce su herida puede transformarla en un punto de fuerza. Solo el que deja caer las máscaras puede recibir la luz sin distorsiones. A medida que este tránsito avanza, la persona comienza a sentir una conexión más profunda con Dios, con el propósito, con los espíritus nobles y con la intuición. Aprende a interpretar señales que antes pasaban desapercibidas, a sentir presencias que antes ignoraba, a comprender silencios que antes le parecían vacíos. Descubre que lo espiritual no es un acto aislado, sino una forma de vivir, una manera de pensar, de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás. El plano espiritual se manifiesta en la paciencia, en la serenidad, en la claridad de juicio, en la compasión hacia los que sufren, y en la firmeza ante los que hacen daño. Quien logra esta integración deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder desde el entendimiento, desde la calma y desde la sabiduría interna. Cuando la conciencia finalmente alcanza un nivel más elevado, la persona experimenta algo que pocos entienden, la verdadera libertad interior. Un estado donde ya no se es esclavo del pasado, ni de los temores, ni de las expectativas ajenas, ni de las heridas que alguna vez dominaron la vida. La libertad espiritual no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con madurez, con luz, con dirección y con dignidad. Significa saber quién se es, a dónde se va y por qué se vive. Significa haber descubierto que la vida no está en manos del caos, sino en manos de un orden divino que se despliega incluso cuando no lo comprendemos. En ese punto, el ser humano deja de pedir milagros y se convierte él mismo en uno, deja de buscar respuestas afuera y las encuentra dentro, deja de caminar a oscuras y se convierte en portador de su propio amanecer. Este tránsito no termina nunca. La expansión de la conciencia es un proceso eterno, porque cada experiencia revela un nivel más profundo, cada caída lleva a una comprensión mayor, y cada despertar abre la puerta a otro aún más luminoso. La vida entera es un camino espiritual para quien tiene ojos para ver, corazón para sentir y sabiduría para interpretar. Y cuando uno comprende esto, ya no vive desde el miedo, sino desde la confianza, ya no vive desde la resistencia, sino desde la entrega consciente, ya no vive desde la duda, sino desde la fe que se construye con cada paso. Así, poco a poco, el alma asciende, la mente se ilumina y la persona descubre que el plano espiritual no es un destino al que se llega, sino un estado que se conquista desde adentro. Reflexión 3. La vida está cargada de obstáculos. La vida está cargada de obstáculos no como un castigo ni como un capricho del destino, sino como un proceso inevitable y sagrado de formación del carácter, de fortaleza interna y de crecimiento espiritual. Cada prueba que aparece en el camino llega con un propósito que muchas veces no podemos comprender en el momento, pero que con el tiempo se revela como una pieza fundamental en la construcción de nuestra madurez emocional, nuestra sabiduría y nuestra estabilidad.
Los obstáculos son, en realidad, los maestros más severos pero también los más sinceros, son los que no nos mienten, los que no nos halagan, los que no nos complacen, pero que tienen la capacidad de mostrarnos de qué estamos hechos, qué tan fuerte es nuestra fe, cuánta resistencia tenemos para sobrevivir a la adversidad, y cuánta dignidad poseemos para mantenernos firmes sin perder la esencia de quienes somos. Nadie transita por este mundo sin tropezar, sin caer, sin perder algo que amaba o sin enfrentar un desafío que lo dejó marcado. Los obstáculos son la manera en que la vida nos recuerda que no somos invencibles, que no lo sabemos todo, que no tenemos el control absoluto de los acontecimientos y que necesitamos cultivar humildad, paciencia y discernimiento para poder avanzar. Es fácil agradecer cuando todo va bien, el verdadero crecimiento surge cuando la gratitud se mantiene incluso en medio de la tormenta, cuando la fe no se quiebra ante el fracaso, cuando la esperanza no se pierde pese a las decepciones, y cuando el espíritu se levanta aun cuando el cuerpo y la mente están agotados. El obstáculo no es el final de un camino, sino la señal de que estamos siendo preparados para algo más grande. Cada dificultad trae consigo una enseñanza que no puede adquirirse de otra manera. Las pérdidas enseñan desapego, las traiciones enseñan límites, los fracasos enseñan dirección, los retrasos enseñan paciencia, las injusticias enseñan carácter, la soledad enseña introspección, y el dolor, cuando se acepta sin victimismo, enseña fortaleza espiritual. No es coincidencia que las personas más sabias, más equilibradas y más fuertes que conocemos hayan pasado por experiencias duras. El espíritu se templa igual que el hierro, bajo el fuego, bajo la presión y bajo la transformación constante. Quien nunca ha enfrentado desafíos, rara vez desarrolla profundidad, y quien huye de ellos, rara vez descubre quién es. Pero los obstáculos no solo revelan nuestras debilidades, también revelan nuestras capacidades ocultas. Descubrimos que podemos soportar más de lo que creíamos, que podemos reinventarnos cuando la vida nos obliga a cambiar, que podemos ser valientes incluso cuando sentimos miedo, y que somos capaces de renacer aun cuando creíamos que todo estaba perdido. Las dificultades despiertan talentos que estaban dormidos, abren caminos que nunca habríamos considerado, y sacan a la luz una fuerza interior que no aparece en los momentos de comodidad. La vida, con sus desafíos, nos empuja a crecer en dirección a nuestra mejor versión, y aunque a veces duele, siempre nos deja transformados. Sin embargo, la verdadera clave no está en evitar los obstáculos, sino en comprenderlos. El que entiende la naturaleza de sus pruebas deja de verlas como maldiciones y comienza a verlas como retos que el espíritu puede superar. La actitud interna determina más que el propio obstáculo. Quien se amarga, se paraliza, quien se queja, se desgasta, quien culpa al mundo, se encadena, pero quien enfrenta, quien analiza, quien respira y continúa caminando, ese transforma el desafío en evolución. La vida siempre premia a quien persevera, a quien mantiene el corazón limpio aún en medio del conflicto, a quien sostiene la fe cuando todos la pierden, y a quien conserva su dignidad cuando sería más fácil caer en la frustración o en la rabia. Los obstáculos también sirven como un filtro espiritual. Separan a quienes caminan con propósito de quienes se rinden fácilmente, revelan la calidad del entorno que nos rodea, dejando al descubierto quién está verdaderamente con nosotros y quién solo está mientras hay facilidad, y nos obligan a tomar decisiones que antes evitábamos por miedo, pero que se vuelven necesarias para avanzar. En medio de un obstáculo, la vida nos obliga a preguntarnos qué queremos, quién somos y hacia dónde vamos. Y esas preguntas, cuando se contestan con honestidad profunda, suelen ser más valiosas que cualquier victoria fácil. La vida está cargada de obstáculos porque sin ellos no habría crecimiento, no habría evolución, no habría transformación. Nadie se hace sabio sin haber sido golpeado por la vida, nadie se hace fuerte sin haber sido puesto a prueba, nadie alcanza madurez espiritual sin haber enfrentado sus límites y sus miedos. Los obstáculos son el cincel que talla el alma y la convierte en algo más resistente, más noble y más consciente. Son la forma en que Dios, los espíritus y el destino nos preparan para caminos más grandes, para misiones más profundas y para responsabilidades que solo pueden ser llevadas por alguien que ha aprendido a sostenerse en sí mismo y en su fe. Aceptar esto no elimina el dolor, pero lo hace significativo. Entender esto no borra las dificultades, pero las vuelve llevaderas. Y vivir con esta comprensión no evita los retos, pero transforma la manera en que los enfrentamos, con dignidad, con serenidad, con claridad y con una fortaleza interior que nada ni nadie puede quebrar.
Porque cuando uno reconoce que cada obstáculo es parte de un propósito mayor, deja de preguntarse, ¿por qué? Y empieza a preguntarse, ¿para qué? Y en ese cambio de pregunta está la verdadera evolución espiritual. Reflexión 4. El hombre que sabe. El hombre que sabe no es aquel que acumula información ni aquel que repite conocimientos ajenos como si fueran propios, sino aquel que ha recorrido su vida con los ojos abiertos, el corazón despierto y la conciencia en constante observación. El verdadero saber no nace del estudio únicamente, sino de la experiencia vivida, del dolor enfrentado, de los errores corregidos, de las decisiones que transforman el destino, y de las batallas silenciosas que forjan la fortaleza interior. El hombre que sabe no presume su sabiduría, la encarna. No la grita, la demuestra. No la impone, la irradia. Su presencia habla más alto que sus palabras, porque la sabiduría genuina no se exhibe, se respira. El hombre que sabe es humilde porque ha comprendido que nadie lo sabe todo y que el aprendizaje nunca termina. Ha visto caer a los soberbios, ha visto fracasar a los que se creían invencibles, y ha visto cómo la vida pone a cada quien en el lugar que le corresponde. Su humildad no es debilidad, es grandeza. Es la certeza interna de que la fuerza no necesita alardes, y de que el respeto verdadero se gana por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El sabio camina sin prisa porque entiende que la vida no se corre, se comprende. No compite con nadie porque sabe que cada quien tiene su propio camino, su propio tiempo y sus propias lecciones. No envidia, porque conoce el precio del crecimiento. No juzga, porque ha sobrevivido a errores que otros ni imaginan. No critica, porque sabe que cada quien lucha con demonios que no se ven desde afuera. El hombre que sabe también es prudente. Ha aprendido a hablar cuando debe y a callar cuando es necesario. Comprende que la palabra puede sanar, pero también puede destruir, puede iluminar, pero también puede confundir, puede abrir caminos, pero también puede cerrarlos. Por eso el sabio habla con intención, escucha con atención y actúa con precisión. Cada una de sus decisiones nace de un análisis profundo, de una intuición entrenada y de una conexión espiritual que le permite distinguir entre lo que conviene y lo que destruye, entre lo que eleva y lo que hunde, entre lo que construye y lo que desvía. Su prudencia es un escudo contra la impulsividad, un faro en medio del caos y una guía para quienes buscan claridad. El hombre que sabe también ha aprendido a retirarse cuando la energía del lugar ya no le pertenece. No insiste donde no hay crecimiento. No se aferra a lo que ya cumplió su ciclo. No permanece donde lo que recibe es desgaste, conflicto o deshonestidad. Sabe que el alma se contamina cuando se queda demasiado tiempo en ambientes que la hieren, y entiende que retirarse no es rendirse, sino proteger la paz interior que tanto le costó alcanzar. El sabio elige sus batallas, elige sus entornos y elige sus compañías con la misma precisión con la que un artesano elige la herramienta correcta para cada trabajo. Porque no todas las compañías aportan, no todos los entornos fortalecen y no todas las batallas merecen energía. El hombre que sabe también sabe amar. No desde la dependencia, sino desde la libertad, no desde el miedo, sino desde la entrega consciente, no desde el vacío, sino desde la plenitud interna. Su amor no asfixia, sino que acompaña, no exige, sino que comprende, no manipula, sino que nutre. Sabe que el amor verdadero no puede construirse desde la carencia emocional, sino desde la fuerza de dos almas que se reconocen y se respetan. Ha entendido que amar no es poseer, sino compartir, que amar no es sufrir, sino crecer, que amar no es control, sino confianza. Y esa comprensión transforma su manera de relacionarse con los demás, porque solo quien se ama a sí mismo puede amar a otro de manera sana. El hombre que sabe también ha aprendido a relacionarse con Dios, no desde el miedo, sino desde la conciencia, no desde la desesperación, sino desde la conexión diaria, no desde la superstición, sino desde la certeza profunda de que lo espiritual guía cada paso. No pide señales para todo, porque ha aprendido a verlas en lo sencillo. No pide milagros constantes, porque sabe que la vida misma ya es un milagro. No busca culpables en lo divino, porque entiende que muchas de sus pruebas nacen de sus propias decisiones. Su relación con lo sagrado es íntima, profunda, honesta y constante, no es espectáculo ni es alarde, sino un diálogo silencioso que fortalece el espíritu y aclara la mente. El hombre que sabe no es perfecto, pero sí es consciente. No es invulnerable, pero sí es fuerte. No es eterno, pero sí sabe dejar huella. Su sabiduría no proviene de sobresalir ante otros, sino de superar a su propio yo de ayer. Vive en paz no porque no haya pasado por guerras,
sino porque ha sobrevivido a ellas. Camina con luz no porque nunca haya conocido la oscuridad, sino porque aprendió a encender su propia llama en medio de ella. Y su mayor grandeza no está en lo que posee, sino en lo que es, no está en lo que muestra, sino en lo que transmite, no está en lo que aparenta, sino en la profundidad de su espíritu. Al final, el hombre que sabe entiende que la vida es un viaje de constante evolución, donde cada experiencia, cada pérdida, cada triunfo y cada caída tiene un propósito. Sabe que el alma está en construcción permanente, y que cada día trae una oportunidad para elevarse, para mejorar y para vivir con más claridad y más verdad. Y ese entendimiento, más que cualquier conocimiento intelectual, es lo que convierte a un hombre común en un ser extraordinario. Reflexión 5. Vivir en una dictadura. Vivir en una dictadura es habitar un territorio donde el miedo se convierte en un lenguaje cotidiano, donde la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un recuerdo, donde la verdad se manipula según la conveniencia del poder, y donde el alma humana aprende a resistir aun cuando está cansada, golpeada o privada de esperanzas. Una dictadura no es únicamente un sistema político, es un ambiente psicológico, emocional y espiritual que invade cada aspecto de la vida de un pueblo. Se infiltra en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus silencios, en su manera de amar y hasta en la manera de soñar. No solo oprime cuerpos, también oprime mentes, corazones y conciencias. Y ese impacto profundo no desaparece de un día para otro, porque quien ha vivido bajo un régimen tiránico lleva marcas invisibles que solo otros que han sufrido lo mismo pueden comprender. En una dictadura, la mentira se impone como norma y la verdad se castiga como delito. El ciudadano no habla libremente porque sabe que cada palabra puede convertirse en una cadena, en un interrogatorio, en una separación de su familia o incluso en la muerte. Por eso se aprende a filtrar pensamientos, a ocultar opiniones, a vivir con cautela, a desconfiar incluso de quienes deberían ser aliados. La desconfianza social es uno de los daños más profundos que deja un régimen autoritario, porque destruye la capacidad natural del ser humano de confiar, de unirse, de organizarse y de construir juntos. Una dictadura quiere ciudadanos aislados, divididos, temerosos y emocionalmente agotados, porque un pueblo unido representa la amenaza más grande para cualquier tirano. Pero el mayor peligro de una dictadura no está solo en su capacidad de controlar, sino en su habilidad de acostumbrar. Cuando una nación vive demasiado tiempo bajo opresión, comienza a normalizar el abuso, a justificar la injusticia, a racionalizar el miedo, a aceptar la pobreza obligada y a resignarse a la falta de derechos. Y esa resignación es el veneno más mortal que un régimen puede inocular en su pueblo, la idea de que no hay nada que se pueda hacer. Esa frase, repetida de generación en generación, destruye la fuerza interior de una sociedad más rápido que cualquier arma, porque mata el espíritu antes que el cuerpo. Sin embargo, incluso bajo la dictadura más cruel, el espíritu humano encuentra formas de resistir. Resiste en los susurros que se comparten en la noche, en los pensamientos que nadie puede controlar, en los sueños que el poder no puede confiscar, en las pequeñas acciones de rebeldía silenciosa que los opresores nunca ven venir. Resiste en la memoria de los que han caído, en la esperanza de los que aún viven, y en la fe profunda de que ningún reinado de injusticia es eterno. La historia universal lo ha demostrado una y otra vez, los dictadores caen, los pueblos sobreviven. Los tiranos mueren, los países renacen. Y aunque la noche parezca eterna, siempre hay un amanecer reservado para quienes tuvieron el valor de resistirla. Vivir en una dictadura también revela la verdadera naturaleza del ser humano. Hay quienes se venden por miedo o conveniencia, hay quienes se corrompen por poder, hay quienes se deshumanizan por obediencia ciega. Pero también hay héroes anónimos, los que protegen a otros, los que esconden, los que informan, los que ayudan, los que arriesgan, los que hablan aún sabiendo el precio, y los que nunca aceptan la mentira como verdad. Esos seres, muchas veces invisibles para el mundo, son los que sostienen el espíritu de la nación, los que mantienen viva la dignidad, y los que impiden que el alma colectiva sea destruida por completo. Una dictadura deja heridas profundas, pero también deja enseñanzas que ningún sistema democrático puede ofrecer: la comprensión del valor real de la libertad, la importancia de pensar por uno mismo, la necesidad de cuidar la verdad, la urgencia de educar, la responsabilidad de elegir líderes con conciencia, y la obligación moral de nunca permitir que la historia se repita.
Quien ha vivido bajo un tirano entiende que la libertad no es un lujo, sino una necesidad espiritual, que los derechos no son dádivas, sino conquistas, y que la voz del pueblo es más poderosa que cualquier ejército cuando está unida y despierta. Pero la enseñanza más grande que deja una dictadura es que ningún poder humano, por más absoluto que parezca, puede vencer al espíritu de un pueblo que se niega a rendirse. La opresión puede durar años, incluso décadas, pero siempre llega el día en que la conciencia colectiva se revela, en que el miedo se rompe, en que la dignidad despierta y en que la verdad exige ser dicha. Ese día no lo decide el dictador, lo decide el alma de la nación. Porque los pueblos, igual que las personas, tienen un límite, un punto donde ya no aceptan cadenas, donde ya no toleran abusos y donde ya no quieren vivir arrodillados. Vivir en una dictadura es una prueba profunda del espíritu humano. Enseña a valorar lo que antes se daba por sentado, a discernir entre lo verdadero y lo manipulado, a desarrollar valentía, a fortalecer la fe y a sostener la esperanza incluso cuando parece imposible. Y aunque la noche de la opresión parezca interminable, la luz siempre regresa. Porque donde hay conciencia, hay resistencia. Donde hay memoria, hay fuerza. Y donde hay un pueblo que decide levantarse, ningún tirano puede mantenerse en pie para siempre. Reflexión 6. El instinto de la fe y la supervivencia. El instinto de la fe y la supervivencia es una fuerza ancestral que vive dentro del ser humano desde los primeros tiempos. Es un impulso profundo que no se aprende, no se imita, no se copia y no se enseña en ninguna escuela, nace en el mismo lugar donde se originan los miedos más antiguos, los deseos más sinceros y la fuerza interior que solo aparece en los momentos decisivos de la vida. Supervivencia y fe son dos energías que, aunque parecen diferentes, en realidad se alimentan la una a la otra. La supervivencia mantiene al cuerpo en pie, la fe mantiene al espíritu despierto. La primera sostiene la vida física, la segunda sostiene la vida interior. Sin supervivencia el cuerpo muere, sin fe el alma se apaga. El instinto de supervivencia se activa en las circunstancias que ponen a prueba nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra familia, nuestra dignidad o nuestra propia vida. Es la reacción inmediata que aparece cuando uno siente que puede perderlo todo. Pero ese instinto, por sí solo, no garantiza la victoria. Muchas personas sobreviven físicamente a los golpes de la vida, pero quedan emocional o espiritualmente destruidas. Por eso es necesario el complemento perfecto, la fe. Porque la fe es la que sostiene cuando la lógica colapsa, cuando la fuerza humana es insuficiente, cuando el cansancio pesa más que la esperanza y cuando el miedo amenaza con paralizar. La fe es el aliento silencioso que susurra, continúa, aun cuando no queda nada visible que sostenga. La fe verdadera no es fantasía ni ilusión, es un estado profundo de conciencia que le recuerda al ser humano que existe un orden mayor que el caos visible, que existe una fuerza que lo acompaña incluso en sus horas más oscuras, y que existe un propósito detrás de las pruebas más duras. La fe no niega el dolor, pero lo ilumina, no elimina los obstáculos, pero los hace atravesables, no transforma mágicamente la realidad, pero transforma la manera en que la enfrentamos. Y cuando la fe acompaña a la supervivencia, el ser humano se convierte en un guerrero espiritual capaz de resistir tormentas que habrían destruido a otros. La vida está llena de momentos donde el instinto de supervivencia se mezcla con la fe de maneras inesperadas. Cuando una madre protege a su hijo, cuando un anciano lucha por mantenerse en pie pese a sus dolores, cuando un enfermo demuestra fuerza donde no debería quedar energía, cuando un inmigrante cruza fronteras con la esperanza de un futuro mejor, cuando una persona maltratada se levanta después de años de sufrimiento, cuando alguien que ha perdido todo decide volver a empezar. Ahí está el instinto de supervivencia, pero también está la fe sosteniendo esos pasos. La fe es el motor invisible que permite que el cuerpo siga caminando aun cuando la mente ya no comprende cómo. El ser humano no descubre la verdadera fe en los días tranquilos, la descubre en el abismo. No la descubre cuando todo fluye, sino cuando todo se derrumba. No la descubre cuando tiene respuestas, sino cuando solo tiene dudas. Y es en ese punto donde la fe deja de ser una creencia, y se convierte en una certeza profunda que viene del espíritu. Porque la fe auténtica no nace de la comodidad, sino de la necesidad. No nace del orgullo, sino de la fragilidad. No nace de la arrogancia, sino de la humildad absoluta que surge cuando uno reconoce que ya no puede más, pero aún así continúa. El instinto de la fe y la supervivencia también revela quiénes somos realmente. Algunos se rinden ante la primera señal de dificultad, otros descubren en su interior una fuerza que ni ellos mismos sabían que existía.
Algunos maldicen la vida, otros la enfrentan con coraje. Algunos se quiebran, otros se transforman. No porque unos sean mejores que otros, sino porque el despertar espiritual ocurre en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. Pero todos, absolutamente todos, tienen dentro de sí la capacidad de sobrevivir y la capacidad de creer. Lo que marca la diferencia es cuándo deciden activar esa fuerza y con qué propósito la utilizan. La unión entre fe y supervivencia también enseña disciplina espiritual. Enseña que la vida no se sostiene sola, que el carácter debe trabajarse, que la mente debe entrenarse, que el espíritu debe cuidarse y que la energía debe protegerse. Vivir no es solamente existir, es luchar, mantener la esperanza, levantarse una y otra vez, ajustar el rumbo, pedir ayuda cuando corresponde, aceptar lo inevitable cuando es necesario, y encontrar en Dios la fuerza que la vida a veces no da. Y esa disciplina se convierte, con el tiempo, en una armadura interna que ningún obstáculo, ningún enemigo y ninguna circunstancia puede destruir completamente. Cuando el ser humano logra comprender esta unión, la unión entre la fe que ilumina y la supervivencia que empuja, alcanza un nivel de conciencia más alto. Se vuelve más fuerte, más paciente, más sabio y más humilde. Aprende a interpretar sus propias emociones con claridad, a enfrentar sus miedos con valentía y a sostener sus decisiones con firmeza. Y descubre que sobrevivir no es solamente mantenerse vivo, sino mantenerse despierto, consciente y conectado con el propósito que lo trajo a este mundo. El instinto de la fe y la supervivencia es, finalmente, la expresión más pura de la voluntad humana, y la conexión más íntima con lo divino. Es el puente que une el cuerpo con el espíritu, la tierra con el cielo, el sufrimiento con la evolución y la oscuridad con la luz. Quien ha sobrevivido gracias a su fe, o quien ha fortalecido su fe gracias a su supervivencia, ya no es la misma persona. Se convierte en alguien más fuerte, más consciente, más sabio y más capaz de transformar su vida y la vida de quienes lo rodean. Porque la fe no solo salva, también eleva. Y la supervivencia no solo protege, también despierta. Juntas, forman una fuerza invencible que convierte al ser humano en un creador de su destino. Reflexión 7. Traicionar, herir o asesinar a seres queridos por dinero. Traicionar, herir o asesinar a seres queridos por dinero es una de las manifestaciones más oscuras de la decadencia moral humana, una señal inequívoca de que la conciencia se ha corrompido hasta un punto donde la ambición destruye la esencia misma del amor, la dignidad y la lealtad. Cuando un ser humano permite que el dinero se convierta en su Dios, en su única brújula emocional y en su guía espiritual, pierde la capacidad de diferenciar entre lo sagrado y lo profano, entre lo correcto y lo inmundo, entre lo humano y lo inhumano. El dinero, por sí solo, no es malo, lo que destruye al ser humano es la idolatría, la obsesión, la avaricia descontrolada que convierte a un alma débil en un instrumento del mal. Y cuando esa debilidad se combina con el egoísmo, la envidia o el resentimiento, se transforma en un veneno capaz de romper los lazos más profundos, incluso entre padres e hijos, hermanos, parejas o amigos de toda la vida. La traición por dinero revela un espíritu que ha renunciado a su propia luz. Nadie traiciona a un ser querido de un día para otro. Es un proceso lento donde el corazón se enfría, la conciencia se apaga y el ego crece sin control. La persona que traiciona ya estaba perdida mucho antes del acto final, la traición es solo el resultado visible de una caída interna que llevaba tiempo gestándose. Y lo más doloroso es que esa traición no solo destruye a la víctima, sino también al traidor, porque quien entrega a otro por dinero entrega también su propia alma, su honor y la integridad espiritual que lo mantenía conectado con lo divino. El dinero puede comprar silencios, favores, oportunidades o comodidades, pero jamás podrá limpiar la sangre moral de quien ha traicionado a un inocente. Herir a un ser querido por dinero es aún más perverso, porque implica un acto consciente donde la persona se aprovecha de la vulnerabilidad de alguien que confió en ella. Esa herida no siempre es física, muchas veces es emocional, material o espiritual. Puede ser robar una herencia, manipular un testamento, engañar a un padre anciano, apropiarse de lo que no le corresponde, aprovechar la enfermedad de un familiar o romper una relación por codicia. Ese tipo de maldad tiene una raíz profunda, la incapacidad de reconocer el valor de la familia, el significado del amor y el compromiso moral que todo ser humano debería sentir hacia aquellos que lo han acompañado en la vida. Herir a un ser querido por dinero no solo es una traición, es un acto de deshumanización. Pero la forma más extrema de esta degradación es asesinar por dinero.
Y aunque parezca imposible de comprender, la historia humana está llena de casos donde la avaricia llevó a personas a cometer atrocidades inimaginables contra sus propios seres queridos. Quien asesina para obtener dinero no solo destruye una vida, destruye su destino, su alma, su espiritualidad y la posibilidad de encontrar paz en cualquier plano. Ese crimen no se borra con lágrimas, arrepentimiento o excusas. Es un acto que marca energéticamente al asesino y a su descendencia, porque la sangre inocente deja huellas profundas que se extienden más allá de lo físico y se trasladan al plano espiritual, donde nada queda oculto y todo es juzgado con una justicia que no puede ser comprada ni manipulada. Pero incluso dentro de este tema tan oscuro, existe una enseñanza profunda para quienes lo han vivido desde la posición de la víctima o del sobreviviente. Ser traicionado por dinero abre una herida que no se cierra fácilmente. Despierta un dolor que quiebra la confianza y deja cicatrices en el alma. Sin embargo, también revela verdades importantes, muestra quién está contigo sin interés, quién te valora más allá de lo material, quién camina contigo por amor y quién solo se acerca cuando necesita algo. La traición, por dolorosa que sea, purifica el entorno. Saca de tu vida a quienes no merecían estar, te libera de ataduras falsas y te obliga a fortalecer tu intuición, tu carácter y tu discernimiento. Espiritualmente, la vida siempre protege a quienes actúan con rectitud. Y aunque a veces parezca que los traidores prosperan, la prosperidad basada en injusticia es un espejismo que tarde o temprano colapsa. Nada construido con maldad permanece. Nada obtenido por traición trae paz. Nada logrado por codicia trae libertad. Y quien hiere, traiciona o mata por dinero termina atrapado en una prisión emocional y espiritual que no tiene barrotes visibles, pero sí consecuencias inevitables. El verdadero aprendizaje para quienes leen esta reflexión es comprender que la integridad es un tesoro que jamás debe ser vendido. Que la familia es un lazo sagrado que no debe romperse por ambición. Que el dinero sirve, pero no salva. Que la espiritualidad guía, pero no permite injusticias. Y que el amor verdadero, el amor que nace del alma y no del interés, vale más que cualquier herencia, propiedad o fortuna. El que comprende esto vive en paz, duerme en paz y muere en paz. El que no, vive atrapado en un vacío que ningún dinero podrá llenar jamás.